Buenas noches, bienvenidos a las 8:45. Hoy es el 24 de diciembre y procuramos llamar su atención antes de que usted se coma el tamal y se dé el abrazo de la medianoche. Gustavo Berganza, bienvenido a las 8:45 y le damos la bienvenida a dos colegas nuestros, Dina Fernández de Soy 502 y Enrique Naveda de Plaza Pública. A los dos, muchas gracias, bienvenidos, gracias por acompañarnos en este día especial y queremos pues animar con ustedes una discusión respecto de qué fue en realidad gran noticia y qué fue noticia, digamos, menos relevante en el año 2014. ¿Se animan? Claro que sí. Yo diría, primera noticia importante, tal vez la más relevante, creo yo, a nivel político, es la crisis de los niños migrantes, diría yo, que fue la crisis humanitaria más importante que ha vivido el país, la región, en los últimos 30 años. Pero a ver, importante sí porque Washington se siente sumamente incómodo y lanza una ofensiva, hace venir al vicepresidente, manda a sus altos staffers al país, reúne a los vicepresidentes, los lleva luego a Washington, pero lo cierto es que en Guatemala yo no creo que esa noticia, como hemos normalizado tanto la pobreza, hemos normalizado tanto la migración, yo no creo que en Guatemala haya tenido la trascendencia que sí tuvo, por ejemplo, para la Casa Blanca. Bueno, pero para el gobierno debería tenerla. No, yo estoy de acuerdo contigo, Juan Luis. Me parece que sí, la noticia nos tomó muy por sorpresa, sobre todo por el hecho de que eran niños y a día de hoy casi que ni hemos llegado a entender cuál fue el motivo de ese éxodo en ese momento, ¿no? Salieron muchas explicaciones, que sí la violencia, que sí el reencuentro en Estados Unidos, pero nunca se dio una explicación del todo consistente. Y me parece que efectivamente hace una noticia más importante en el plano internacional que en el plano nacional. Yo diría que quizá las más importantes por el año son las relacionadas con las comisiones de postulación, con las elecciones de magistrados, de la fiscal general, de la Contraloría General de Cuentas, ¿no? Y el Tribunal Supremo Electoral, ese quiebre o principio de quiebre que ha abierto el Tribunal Supremo con la suspensión de los partidos, pero también la renuncia de Claudia Escobar, yo la pondría entre las principales del año. No, y además, pero también ha habido otras cosas más, ¿no? Vemos, por ejemplo, los vaivenes de las alianzas en el Congreso. Vemos también tal vez un poco anecdótica si se quiere, pero que tuvo un gran impacto, que fue lo del famoso harinazo, que no sabemos si fue harinazo o fue cal. Pero más bien sí sabemos que fue cal porque el INASIF dijo que fue cal hacia la vicepresidenta. Okay. Lo que pasa es que no le creemos. No le creemos. Ajá, o alguien no le cree, yo sí le creo de otro. Pero digamos que ahí vamos también a noticias que son importantes, o sea, tanto la de los niños migrantes como la de las cortes a nivel de élite, si ustedes quieren, por el significado y consecuencias que tienen. Pero para la gente común, yo creería que lo del harinazo fue mucho más impactante, o el copy-paste de Valdizón. Igual, o sea, de las noticias que realmente galvanizaron, que se sintieron en redes sociales, esas, diría yo también el incendio de la terminal. Yo diría que ese es mucho más importante también a nivel popular, pues. Claro. Porque todavía lo de Valdizón, sí, no creo que haya llegado demasiado a la población común y corriente, si no, no estaría tan alto todavía el señor. ¿Qué llega a la población común y corriente si vemos que Otto Pérez mantiene unos niveles de aceptación como los que mantiene? Exacto. Pese a... Pero luego también, ¿qué valora en realidad esa población común y corriente o la gran masa? Recuerden que Alfonso Portillo fue electo después de admitir que había matado a 2 personas y que había evadido a la justicia mexicana tras esas muertes. Yo pienso que si veo el menú que ustedes han puesto, sin duda el tema más relevante para esta sociedad tiene que ver con la migración de los niños. Creo que en una sociedad normal, común y corriente de verdad, ese tendría que ser el tema más importante. Pero estoy de acuerdo. Estamos hablando pero proceso. Pero a ver, valoro, yo lo que veo en el tema de las Cortes y en el tema de la Fiscalía General, o sea, en el tema de las comisiones de postulación de este año, es que el gobierno volvió a actuar como suelen actuar todos los gobiernos, tratando de cubrir su retirada, garantizándose una Fiscalía General que le sea amiga, garantizándose una Corte Suprema y unas Cortes de Apelaciones que le causen menos problemas, pero digamos que eso es lo habitual en nuestro modelo.
tiendo a creer que hay más conciencia y por eso ahora nos exaltamos más cuando cubrimos esas notas. Pero esta de los niños migrantes, es que esa describe en realidad la gran pobreza que hay en el país, y aunque no tengamos certeza exacta de por qué están migrando los niños, solo puede ser un Ahora, signo pero de... miremos las cosas de del manual. descomposición local. Miremos las cosas del manual. ¿Qué es lo que es noticia usualmente? Lo excepcional. ¿Qué excepcional tiene saber que va la migración de los niños si sabemos que siempre ha pasado eso? Bueno, un crecimiento, una ola... Pero un que se crecimiento incrementa. importante. Importante. Al punto que la Casa Blanca siente que no le alcanza el presupuesto para atender Pues, a los 50,000 niños centroamericanos, ¿no? Quizá deberíamos hablar también de las cosas que no fueron noticia y debieron haberla sido, ¿no? O de una manera crear más esa marcada. categoría. De una manera más marcada. Por ejemplo, vamos a las políticas públicas. Nunca vemos políticas públicas. Y este año se hizo la segunda medición en materia de seguridad nutricional. Ajá. El gobierno presentó unos resultados preliminares y que no son comparables, etcétera, pero todavía muy por debajo de lo esperado. Y no solo muy por debajo de lo esperado, sino que sus principales resultados parece que no son suyos. Habría que estudiar si son del gobierno anterior, porque donde el gobierno se ha concentrado, en la ventana de los 1000 días, ahí ha caído en picado, ha empeorado mucho sus indicadores. En educación seguimos con un retroceso en la matrícula, aunque cierta mejoría en los resultados de comparativos regionales, ¿no? Seguimos con un sindicato que controla en buena medida el ministerio y un Congreso que tampoco le deja avanzar demasiado y un presidente que tampoco ha tenido la claridad estratégica de dejar hacer o de dirigir. Pero hablemos de noticias que no fueron y que debieron haberlo sido también. Se concretó la transformación en la carrera magisterial, o el inicio de la transformación en la carrera magisterial. Yo sé que no llena todas nuestras expectativas, pero marca un inicio. Otra noticia que no lo fue y que tuvo que haberlo sido. De 39 muertos por 100,000 habitantes, bajamos a 31 ya en este año. Estamos hablando del 5º año consecutivo en que Guatemala consigue una reducción en términos de muertes violentas. Con 31 muertos por 100,000 no es asunto de salir a la calle y quemar cohetes, pero estamos hablando de una mejora sensible ahí y tampoco constante. Tampoco hay que tomárselo tan en serio. ¿Por qué? No tenemos un censo. Ya. No tenemos un censo, las estimaciones demográficas no son del todo confiables. Es decir, y eso es decir, lo que vemos ahorita es que no sabemos si en realidad somos 15 millones o si de repente somos 13. Entonces eso altera totalmente Pero la tasa. tendencia a la baja es sensible. Sí, por lo tanto, la caída puede haber sido incluso mayor. Desde el 2009, o sea, viene ya desde hace tiempo. O sea, esto tampoco es una cuestión de los últimos años, sino que ya es una tendencia y tal vez por eso es que ya nos acostumbramos que poquito a poco va para abajo. Sí, en realidad hubo un quiebre en el último año del gobierno de Berché, que se mantuvo los primeros 8 meses del gobierno de Colom hasta la muerte del ministro Gómez, y después repuntó con Jiménez, Gándara y Velázquez. Okay. Y volvió a caer con Menocal y desde ahí se ha mantenido la tendencia. Correcto. Y ahora, digamos, pero lo que hay que ver también es que en el último cuatrimestre del 2014 es comparativamente mayor en números absolutos al último cuatrimestre del 2013. Pero no puedes comparar números absolutos. Depende. Depende, porque si de lo que estamos hablando es de una reducción de la violencia, es decir, de todos modos tenemos que tomar en cuenta cuántas autopsias, cuántas necropsias hay en el INACIF. Es decir, tiene que ir de la mano. Lo que me estás diciendo porque es si no que estamos haciendo un juego de estadísticas en donde estamos esperando que la población haya crecido para que el número por cada 1000 sea menor. Naturalmente, o sea, no tenemos ninguna certeza acerca de la población No tenemos ninguna ninguna certeza. Pero aunque no tenemos ninguna certeza, es el mejor indicador que tenemos. No podemos no podemos tomar indicadores peores para rebatir ese, porque ese sea incierto. Dina, hablemos de los dos temas que mencionabas como galvanizadores de opinión pública en redes sociales, sobre todo. Hablabas del descubrimiento de plagio del señor Valdizón, tanto en el libro que publicó y que luego enmendó, como en su tesis de doctorado.
Y hablabas también del tema... Del harinazo. Y la verdad es que... Dale con llamarle harinazo cuando el INASIF dice que fue cable el asunto. Pero digamos que ese yo lo extendería también a la presencia pública de la vicepresidenta Roxana Valdetti, que en varios momentos ella entra, da declaraciones y provoca un zafarrancho en redes. Así como hemos hablado antes de bushismos, podríamos hablar de roxanismos. De valdetismos. O de roxanismos. Está, bueno, Fisiquín. Está el de mi madre, lo juro por mi madre muerta. Por la vida de mi madre. Por la vida de mi madre muerta. Está también el de yo soy la mamá de todos los guatemaltecos. Sí. Está el de Jack vestida así, voy a salir a conseguir novio. Ese fue el menos. Yo creo que el campeón de todos fue el del Vaticano. El de es más barato ir a Roma que a Petén. Bueno, pero también tenemos el de hace pocos días, en donde decía que el hospital Federico Mora era un lugar re bonito. Bonito fue la palabra que usó. Re bonito. La verdad es que la señora es una máquina de producir titulares. De producir titulares y notas, como decía Dina, que llaman la atención en las redes sociales. Sí, don Arturo Gerbruger, el finado Arturo Gerbruger, vicepresidente Ramiro de León, sí, podemos decir. Pero eso creo yo porque a las redes sociales las galvanizan otras cosas, también el Mundial de Fútbol, por ejemplo, pero eso es otra cosa. Yo lo que quería preguntar en torno a esas dos noticias que planteó Dina es, ¿qué dice de nosotros que dos hechos semejantes o dos tipos de hechos semejantes nos muevan más que la migración de los niños, una oleada de migración de niños, o por ejemplo el control de los políticos de turno sobre instituciones que tendrían que ser independientes? Yo creo que no dice mucho de nosotros en términos comparativos, y lo que dice es qué sucedería en otra sociedad. No creo que cosas muy diferentes. Lo que habla es de nuestros funcionarios, de nuestra vicepresidenta, de nuestro presidente, de altos mandatarios que se permiten dar ese tipo de declaraciones nada preparadas, y sobre todo habla de una Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia muy precaria, muy primitiva, ¿no? Pero yo no creo que haya mucha diferencia en cuanto a cómo reacciona un guatemalteco ante esas noticias y cómo reacciona un europeo, un alemán, un sudamericano. Por bueno que no somos mucho peores los guatemaltecos, pero tampoco mucho mejores. No salimos a manifestar frente a cosas que en España, en México, en cualquier otro sitio generarían Eso es cierto. Hay un escándalo, habría movilización social. Sí, realmente la última movilización semi-espontánea que vimos aquí en Guatemala fue con lo de Rosenberg. Semi-espontánea, ese es un buen, calificativo. Sí. Semi-espontánea, porque más allá de eso, lo que hemos visto pues es el clásico acarreo, ¿no? Las manifestaciones del líder. Pero tampoco perdamos de vista que en España esto ha sido el proceso de un deterioro de muchos años, después del crecimiento de una clase media muy preparada, que en México, no voy a decir que sucedió desde Ayotzinapa, pero no mucho antes y con la intensidad que se está viendo, tampoco. Acá no podemos omitir, aunque lo omitamos todo el tiempo, que hay una incipiente articulación de la protesta social del movimiento, solo que no sucede en la capital. Enrique, los manifestantes frente a la Corte de Constitucionalidad durante el tiempo en que se estudiaban los amparos para integrar las cortes, tenían que sostener con las dos manos las veladoras, sí, pero una veladora en cada mano porque sobraban veladoras Juan y Luis faltaban está cometiendo el error que le acabo de decir que no cometa. No se fije solo en la capital, mire el resto del país. En el resto del país hay constantemente manifestaciones, hay grupos con un discurso cada vez más político. Y esto lo perdimos de vista, pero en el segundo aniversario de la resistencia en La Puya, hubo articulación, llegaron movimientos de todos lados, y La Puya convirtió la protesta social y la defensa del territorio en una protesta ya no indígena, sino una protesta ladina. Eso es una transformación bien relevante. Ahora, pero digamos, ¿tú lo ves así, Dina? Bueno, yo miro que ¿ves un incipiente movimiento popular, social, articulado? Yo veo que hay grupos que se deciden a manifestar y que de hecho paralizan el país, y eso no sé en qué vaya a derivar, pero digamos que así empezó Evo Morales también, o sea, con grupos que, sí, Evo Morales, o sea, él logró movilizar a masas y llegar a hacer sentir al poder político que no podían seguir adelante sin ellos.
Yo creo que el comentario de Juan Luis es muy relevante en términos de la población capitalina. Es decir, aquí sí en realidad no vemos capacidades de una gran capacidad de movilización espontánea. Es decir, no vemos el tipo de movilizaciones que había, por ejemplo, en los años 80, contra los militares, de los estudiantes, etcétera, sino que lo que vamos viendo nada más es como movimientos, por ejemplo, campesinos o movimientos indígenas llegan desde el interior hasta la capital, pero en realidad lo terrible del caso es que aquí es en donde se supone que se genera la opinión pública, se ve todos los hechos mediáticos, pero no hay en realidad una participación. Pero sí creo que tiene que ver aquí, alguna vez lo platicamos con Enrique, que es ante quién protestas y para qué. Y yo creo que eso tiene que ver un poco con cómo vemos a los políticos y por qué, por ejemplo, las declaraciones de Valdetti son lo que nos moviliza y lo que nos hace comentar, y creo que tiene que ver con que no los vemos serios, no se tomen en serio. Y lo que ha pasado, creo yo, con la protesta urbana de clases medias es que en otros lugares se protesta, la gente se moviliza y espera una respuesta del sector político. O sea, el sector político hay una respuesta institucional ante una movilización de gente, hay una respuesta política. Y aquí se ha movilizado la gente pide, la gente se manifiesta y no pasa nada. Y la gente está acostumbrada y dice, ¿para qué protesto? Se nos terminó en realidad ya el tiempo y yo debo despedirles y agradecerles junto con Gustavo que hayan participado en esta conversación. Pero quisiera poner un ejemplo de una institución que sí reaccionó, el Tribunal Supremo Electoral, ante las protestas y los reclamos porque se habían incrementado los gastos de representación, los magistrados dieron marcha atrás. Ahí hubo un cambio. Y puedo poner otro ejemplo, más. Comisiones de postulación. Ya lo damos por muerto, básicamente. Ahora lo que hace falta ver es cuánto tardamos en sepultar el cadáver, pero ya sabemos que este método no funciona. Gracias a ambos, feliz Navidad para todos. Vamos a la pausa comercial, volvemos dentro de muy poco.